Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, aquí en Canal 8 Televisión. Como saben, un programa, una tertulia con afán informativo, didáctico, divulgativo, en la que disponemos de 60 minutos de televisión para tratar con bastante tranquilidad, en términos televisivos, cualquier tema que normalmente ustedes proponen y otras veces lo hacemos desde esta casa. Antes de presentarle tanto el tema como los invitados que nos acompañan esta noche, sí quería hacerles los recordatorios habituales. Lógicamente, además de saludar a nuestros telespectadores, las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera, recordarles que en la comarca sur de la isla de Tenerife se está emitiendo Canal 8 y emite en TDT, a través del canal 38 y en la isla de La Palma a través del canal 63. Dicho esto, paso a presentarles el programa que tenemos preparado para ustedes. Hoy queremos hablar, en una semana además, si me lo permite, republicana, por aquello de la celebración del aniversario de la puesta en marcha de la Segunda República el pasado 14 de abril, el 14 de abril de 1931, esta misma semana hemos cumplido con esa fecha. Hemos querido tratar, un tema que no suele ser motivo ni ocupación de los medios de comunicación normalmente, que es ese, la República. ¿Hasta qué punto una república es posible, es viable en la España, en la Canarias actual? Y para eso tenemos a tres invitados que nos van a ayudar a desgranar este tema y a saber un poquito más sobre qué es una república y, como les decía, si es viable en una sociedad del siglo XXI como puede ser la española o la canaria. Contamos esta noche con la presencia de Ramón Trujillo, coordinador insular de Izquierda Unida Canaria. Ramón, buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias a ustedes. También tenemos en la mesa a Sergio García Gómez, que es miembro de la Plataforma por la República. Sergio, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Y también contamos con la inestimable presencia del profesor Javier Sánchez Herrera, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Javier, buenas noches y también, como el resto de los invitados, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, gracias. Muy bien, pues yo lo que voy a intentar inicialmente es que nos acerquemos un poquito a qué significa el término de una república, qué es una república bajo su punto de vista, y sí les pido que sea en términos muy generales para no reventar el resto del debate. ¿Qué considera cada uno de ustedes en su visión más personal qué es o qué debería ser una república? Ramón, como estás en el punto más alejado de la mesa, te toca iniciar a ti, el debate. Bajo tu punto de vista, una república, ¿qué significa? ¿Qué trasciende de ese concepto? Bueno, desde luego, para mí y para nosotros el punto de vista relevante de qué es una república es evidentemente una forma de organizar el Estado, democrática, y en democracia cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, desde el punto de vista de la organización del Estado, puede elegir y ser elegido para cualquier cargo. La república significa sociedad democrática, sociedad en la que la sociedad se expresa y se organiza, considerando que todos somos iguales, que todos valemos igual y que cualquiera puede representar cualquier grupo de ciudadanos o la totalidad de la ciudadanía. Eso es lo que significa república, aunque es verdad que en el mundo real muchas repúblicas no son democráticas, porque la palabra ya luego se ha extendido o se utiliza para casos que no son democráticos, ¿no? Para estados que no tienen reyes pero que tienen estructuras autoritarias, ¿no? Y desde mi punto de vista, la monarquía que tenemos en nuestro país va en contra del sentido común democrático por la simple razón de que nada menos que la jefatura del Estado se hereda como una finca. Hay un puesto en el Estado en el que para el que nadie puede ser elegido, está monopolizado por los hijos varones primogénitos de una sola familia. Entonces, en un país haya una monarquía, hay un déficit democrático. No es que ese país no sea democrático, pero hay un puesto que no se elige, frente al cual no todos somos iguales, y eso es un déficit democrático, ¿no? Ha quedado bastante claro. Sergio, desde tu punto de vista, en este caso la asociación, la plataforma en la que participas, ¿qué conceptos destacarían ustedes de esa visión de lo que es o sería una república? Bueno, a mí me ha gustado el momento en que has dicho que debería ser. Yo creo que una república es un sistema de gobierno que debería ser la asunción de unos valores democráticos profundos, siendo la clave de bóveda la jefatura del Estado, pero no solo eso, sino también un profundo compromiso con una democracia donde se den cauces de participación
mucho mayores de los que hay hoy en día, un sistema donde los servidores del Estado se vieran como tales, es decir, como servidores del Estado, no como gente que va a aprovecharse. En ese sentido, por ejemplo, mencionar que durante los 6 años de la Segunda República Española hubo un solo caso de escándalo económico, que fue el famoso caso de Strauss y Perl, ¿no?, del extraperlo, de donde viene la palabra, y ese hecho hizo caer un gobierno. Entonces, yo creo que la República se caracteriza por unos valores que entran en contradicción con los que hoy en día tenemos. Y luego también, una última cosa que yo creo que es fundamental remarcar, es el hecho de que esta monarquía concretamente está legítimamente unida a un régimen ilegal que procede de un golpe de Estado. De eso hablaremos después, porque lo estaba previsto en el cuestionario del programa, pero sí me parece interesante ese concepto de que república no solo es oponerse a una monarquía, son más cosas, como tú estás apuntando, ¿no? Es un poco la idea que nosotros defendemos, es decir, un sistema donde lo que hay que intentar es llegar a mayores cotas de democracia. Y Javier, bajo ese prisma personal y, hombre, lógicamente académico también, ¿qué es o qué debería ser una república? La misma pregunta que el resto de nuestros invitados. La república es una forma política de Estado. En general, en los países o hay república o hay monarquía, ¿no? A lo largo de la historia se ha identificado a la república con la democracia y a la monarquía con la dictadura, pero eso hoy en día ha dejado de ser real porque hay monarquías democráticas y repúblicas dictatoriales, ¿no? Por lo tanto, habría que hablar de qué república o de qué monarquía y en qué momento determinado, ¿no? En el caso español actual, siguiendo la pregunta que da título al programa, hay una encuesta de la empresa Sigma 2 que publicó el periódico El Mundo que indica que el 23,5% de los españoles son republicanos, el 38% son monárquicos y el 38% no sabe y no contesta, ¿no? Curioso reparto de opiniones, ¿no? Entonces, bueno, de momento, respondiendo a la pregunta de si es posible ahora o no, yo creo que no, porque no hay republicanos suficientes, no somos suficientes aún, y habría que hacer una reforma constitucional, para lo cual tampoco hay quórum suficiente, hay que tener 2/3, luego hay que llevarlo a referéndum popular, y si no hay suficientes republicanos y tampoco va a haber suficientes parlamentarios a favor de esa reforma constitucional, hoy en día eso no es posible. ¿Hasta qué punto, Ramón, te traslado la pregunta que ha dejado un poquito en el aire Javier, hasta qué punto es difícil desde el punto de vista legal, digamos, que una república se abriera paso, digamos, en el ordenamiento jurídico español actual, ¿no? O sea, más allá de la lucha de los partidos políticos, de la que tendremos que hablar luego seguramente, porque no todos, más bien pocos, asumen esa idea como propia, ¿no? Es que justamente la República, por ser una institución democrática, y sobre todo porque aspiramos a que sea, como ha dicho Sergio, no tanto a veces fijarse en lo que son muchas repúblicas reales, sino en el deber ser, ¿no? En qué quisiéramos que fuera una república. La república precisamente en España y en la historia de España se asocia a las luchas democráticas, a algo que viene de abajo. Justamente la monarquía es lo contrario. La monarquía es algo que se ha utilizado para frenar las luchas populares, para teledirigir y frenar desde arriba los anhelos democratizadores del Estado, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que en un país como el nuestro y en nuestro contexto, la República en el futuro va a estar siempre indisolublemente unida a una democratización del Estado, a un incremento de la participación ciudadana, a una voluntad de transformar las instituciones, de redistribuir riqueza, de cargarse el concepto de representación pública como privilegio, en fin, de trastornar los valores en relación a muchos de los que tenemos hoy, ¿no? Pero la República evidentemente nace de la idea de que todos somos iguales, valemos lo mismo, la riqueza tiene que utilizarse en primer lugar para satisfacer los derechos básicos de todo el mundo, los derechos efectivos se basan en la redistribución previa de la riqueza,
En fin, yo creo que por eso está tan asociada en el imaginario colectivo a la izquierda, porque esas luchas democratizadoras, ¿no?, democratizar la sociedad, participar todos por igual, conlleva también en la práctica repartir mejor la riqueza, vivir mejor, acabar con los privilegios, y por eso la República le ha dado históricamente tanto miedo a los poderes económicos de este país, ¿no? Quizás por los valores que tú acabas de defender, bueno, que maneja, digamos, el concepto republicano, estamos más bien alejándonos de ese reparto de la riqueza, de ese, digamos, privilegio del hacer público. Estamos justo, digamos, caminando hacia el otro polo, ¿no? Sí, claro, es que evidentemente nosotros estamos viviendo en un estado que es una excepción en Europa en cuanto a su atraso democrático y social, ¿no? Lo estamos viendo en este momento de crisis, ¿no? Un país como el nuestro, que es el líder en paro de la Unión Europea, de los 27 países, en el que más crece, con doble de tasa de empleo temporal, con más precariedad, con más siniestralidad laboral, nos jubilamos después, cobramos menos, tenemos menos gasto social, tenemos unas leyes electorales que penalizan a la izquierda con programas de izquierdas, que eso es un programa muy bien pensado desde el principio de la transición. Entonces nosotros tenemos una serie de circunstancias en nuestro país, de atrasos democráticos. Yo creo que se podría resumir en una idea. Si mañana en Holanda, en Dinamarca, en Francia, se levantaran con las condiciones de empleo de España, con las condiciones de reparto de la riqueza de España, con las condiciones de limitaciones democráticas que hay en España, si ellos se levantaran con nuestras condiciones, con lo que aquí nos hemos acostumbrado a ver como normal, se producirían revueltas populares. O sea, nosotros realmente no sabemos o no somos muchas veces conscientes de hasta qué punto se nos ha impuesto una visión conservadora, una vivencia conservadora de la realidad política, económica y social, ¿no? Sergio, cuando los españoles, los canarios también, lógicamente, hemos tenido un momento de, digamos, de vida republicana, que ha sido en contadas ocasiones a lo largo de la historia, dos concretamente, siempre ha estado, o a mí al menos me lo parece, del estudio previo para, digamos, preparar este programa, siempre ha estado vinculado a momentos, digamos, momentos convulsos socialmente, momentos en ocasiones, en el caso de la Primera República, mucho más complicados, incluso en términos de economía financiera del país. En la Segunda República, bueno, siempre está asociada a momentos en los cuales la gente, digamos, por una razón o por otra, se levanta y, digamos, intenta tomar o llevarse a su terreno el poder que en este caso distribuyen y controlan otros, ¿no? Hombre, yo creo que sí, normalmente la República ha venido en momentos convulsos. Además, el mismo hecho de, digamos, levantar la alfombra ha dado lugar a que la gente más consciente de sus derechos luchara de una forma más enérgica para superar los atrasos que en aquellos momentos tenía la sociedad española. Pero también me gustaría destacar un aspecto que no has mencionado, y es que en los dos casos en que ha habido una república en España, en los dos casos la república ha venido siempre por medios pacíficos, tanto en la primera, con la abdicación de Amadeo de Saboya, como en la segunda, a raíz de la derrota en las elecciones municipales del 71, y sin embargo, la forma de acabar con esa república ha sido mediante golpes, y bueno, no voy a hablar ya del 18 de julio, pero golpes de Estado y mediante las espadas, ¿no? Entonces yo creo que la República normalmente ha implicado mayor civilización en su proclamación, y son las fuerzas que se resisten a esta forma de gobernar las que tienen en su debe el haberla interrumpido de forma violenta. Javier, ¿hasta qué punto? Continuando con lo que planteas, si yo tuviera que elegir dos momentos pésimos para implantar la República en España, elegiría los dos contextos en los cuales se produjo. Claro, era más complicado sacar adelante En el segundo, en 1931, hacía solo 2 años que se había producido el crack del 29, que había hundido la bolsa de Nueva York y había producido una crisis económica más espeluznante que se conoce en la historia, ¿no? Si descartamos esta por la que estamos atravesando ahora. Así que en 1931 España estaba en plena crisis económica, con un rey que interpretó que, como las candidaturas de las elecciones locales
republicanas habían triunfado, él se tenía que ir, ¿no? Y se fue efectivamente Amadeo I en la Primera República y en la Segunda Alfonso XIII. Es decir, la República también llegó a España cuando los reyes salían huyendo, ¿no? Es decir, la República se implantó de una forma no solamente pacífica, sino por dejación, en la ruina, diría yo, de España, y posteriormente se implantó la democracia republicana. ¿Y hasta qué punto, digamos, como esos cortos periodos de la historia, porque al fin y al cabo el tiempo que duró la Primera República y no digamos también la Segunda fueron en el periodo de la historia de un país muy cortos, quizás hasta qué punto ha contribuido esa brevedad a que no hay una conciencia exacta de lo que es la República entre la ciudadanía española? Claro, eso influye indudablemente, porque bueno, de la primera nadie habla prácticamente, ¿no? De la llamada República Federal. Tuvo 4 presidentes, no llegó a 2 años lo que duró, y la segunda pues duró en total, digamos, 8 años, del 31 al 39 van 8 años más o menos, ¿no? Y atravesó todo tipo de periodos, ¿no? Atravesó todo tipo. Pero 8 años son pocos en la historia de un país, son poquísimos, ¿no? Y de esos 8, como decía Sergio antes, pues tuvimos el bienio negro, ¿no? La Seda gobernando, con Gil Robles a la cabeza, con lo cual durante esos 2 años hubo un retroceso pretendiendo colocar al país de nuevo antes del 31, ¿no? Del 33 al 35 el bienio negro trató de colocar al país de nuevo como si no se hubiese producido la República, de tal manera que aquello no era democrático, digamos, esos 2 años del bienio negro, aquello era una república, pero no era democrática, ¿no? Entonces, esos periodos tan breves de tiempo no han dado tiempo en este país a crear una conciencia republicana. Somos una minoría y de hecho esa encuesta que publicó El Mundo refleja que somos una minoría, porque solo 1 de 4 españoles somos republicanos. ¿Qué opinas sobre, digamos, ese escaso tiempo para, bueno, lo que ha podido contribuir o dejar de contribuir para la formación de una conciencia de saber exactamente, porque yo creo que, y es una apreciación personal, los españoles, en términos generales, no sabemos lo que es una república. Primero por no haberla vivido, seguramente, pero tampoco, digamos, también ha sido ese término, se le han añadido una serie de connotaciones negativas que, como decíamos en los momentos previos a este programa, salen según se menciona la palabra república, ¿no? Yo creo que tiene mérito que haya un 20% de españoles republicanos. Lo digo en serio, porque 40 años de propaganda franquista, 20, 25, 30 de monarquía continuista, durante la cual la palabra república o un debate de este tipo está casi proscrito, es decir, no aparece en medios de comunicación. Yo, vamos, por si no se sabe, diré que prácticamente todos los años, en torno al 14 de abril, hay manifestaciones republicanas. Este año va a haber una, el sábado 18 en el Reloj de Flores a las 12. Y reto a la audiencia a que cuenten el número de medios de comunicación donde esa noticia aparezca. En Madrid va a haber otra manifestación también y prácticamente en todas las ciudades de España. Y luego en torno al 6 de diciembre también hay manifestaciones republicanas que son más o menos numerosas. Ya digo, en Madrid, por ejemplo, pueden llegar a 10.000, 20.000 personas yendo de Cibeles a Sol. No aparece ni una mención en los medios de comunicación. De la misma forma que se censuran informaciones que pueden ser dañinas a la monarquía. Entonces, que haya un 20% de republicanos es un éxito. Nadamos contra corriente. Y es verdad que los periodos han sido muy cortos, pero yo creo que el recuerdo de lo que fue, lo que significaron, es lo que hace que tenga tanta fuerza y que alguna gente tenga tanto miedo de esa idea, ¿no? Ramón, sobre esa cuestión, ¿quieres añadir algo más? Sí, hombre, yo también estoy de acuerdo en lo que estoy escuchando, ¿no? De todas formas, yo creo que el concepto de república se ha encontrado con una demonización en nuestra historia reciente. Y no solamente con eso, sino con una exaltación inmerecida de la figura del rey Carlos, que ha sido presentado una y otra vez como el adalid de la introducción de la democracia en España, tergiversando realmente lo que ha sido su papel, porque realmente el papel de Juan Carlos ha sido un poco el de
preservar, como él muy bien le decía a José Luis de Vilallonga en el libro Yo el Rey, de entrevistas, ¿no? Él decía, la transición hay que hacerla de manera que los que ganaron la guerra en el 39 no la pierdan a partir del 75. Creo que muestra una conciencia muy clara por parte del rey de cuál era su papel, el de tratar de preservar, modernizar, poner al día el orden socioeconómico de la dictadura. Porque yo creo que nunca hay que olvidar que detrás de la política siempre está la economía. Y la dictadura de Franco fue una dictadura de las clases pudientes que se atrincheraron, se llevaron una parte importante de la tarta a costa del atraso social, del atraso en la calidad de vida de España. Y los desafíos democratizadores precisamente lo que han intentado es repartir la tarta. En el fondo, detrás de esas dos concepciones, la mayor democracia, el desafío republicano ha significado siempre la idea de si todos participamos, si todos decidimos, lógicamente vamos a decidir repartir la riqueza de una manera más justa, y eso ha provocado siempre el rechazo y la respuesta violenta muchas veces de los sectores privilegiados, de los que se estaban llevando por las leyes, por las injusticias tradicionales, una parte importante de la tarta y que se defendían con violencia, ¿no? Y Juan Carlos, hasta cierto punto, ha sido la figura clave en gestionar cómo defender todo lo posible del privilegio, de los privilegios económicos tradicionales, ante las demandas del pueblo español de democracia que se daban en las etapas últimas del franquismo. Bajo tu punto de vista es más que un catalizador, ha sido, digamos, un poco un freno, ¿no? Un freno, bueno, un freno no total, porque es evidente que era imposible frenar a la sociedad española a finales de los 70, pero sí, digamos, que no ha sido, precisamente no ha dinamizado la actitud democrática que la población demandaba, ¿no? Claro, es que Juan Carlos realmente, si miramos lo que pasó en los años 70, e incluso antes, ¿no?, cuando Estados Unidos estaba tutelando un poco lo que iba a pasar con España, cuando enviaron en el año 71, envió un embajador a hablar con Franco, y preocupado por la sucesión, porque no haya disturbios, por seguir controlando la situación en España y desde luego prescribiendo la de que en España haya una monarquía, de que no haya un referéndum sobre la forma de Estado, si monarquía o república, cuando ya el presidente francés reciba a Juan Carlos, que era príncipe, como futuro jefe del Estado, cuando la Comunidad Europea se empieza a pronunciar asumiendo que va a ser el jefe del Estado. Quiero decir, desde fuera y desde arriba, las potencias que estaban tutelando a España decidieron que nos iban a poner una monarquía, que nos iban a poner un rey, que no iba a haber un referéndum sobre la forma de Estado como lo hubo en Italia después del fascismo, o lo hubo en Grecia después de la dictadura de los coroneles, sino que iba a haber un rey. Y arriba, ¿no?, se iba, bueno, a establecer un sistema de partidos financiados desde Alemania, se iban a establecer unas reglas del juego que iban a tratar de frenar los impulsos que desde dentro y desde abajo la población española estaba llevando adelante. Hay que recordar que en el año 76 hubo 34.000 huelgas, que se dice muy pronto. Esas 34.000 huelgas de millones de españoles movilizados en sindicatos, en partidos, en asociaciones vecinales, de manera individual, eso fue lo que realmente trajo la democracia a España. La democracia no era una opción que sí o no. Realmente lo que había que ver era el tipo de democracia que íbamos a tener. Y el papel que jugó Juan Carlos fue precisamente el de frenar esas demandas democráticas. Lo que sí fue mucho más inteligente que su cuñado griego, que el hermano de su esposa, porque cuando se produjo el intento del golpe de Estado, Juan Carlos se puso del lado del sentir de la población española, frenar el golpe de Estado, al revés de lo que había hecho su cuñado en Grecia, que había apoyado un golpe de Estado, y Juan Carlos aprendió la lección y gracias a eso no está hoy paseando en yate en el Mediterráneo con el cuñado. A la hora de... Nos queda poco menos de 5 minutos antes de la pausa publicitaria, pero sí me interesaba por lo menos lanzar la pregunta y la iremos respondiendo en la primera o en la segunda parte del programa. ¿Cómo se puede desligar, digamos, esos conceptos negativos que mucha parte de la población española tiene respecto a la República, quizás por todo lo que hemos hablado, por esa propaganda durante 40 años, porque se la ha visto como un fenómeno, República igual enfrentamiento, convulsión, digamos, en el sentido, bueno, porque se enfrentó a un momento dado, incluso a través de una guerra civil en España? ¿Cómo podríamos ir desligando o educando casi a la población, desde abajo supongo, para que entienda que una república no es necesariamente mala, como no es necesariamente malo nada que decida la gente de los pueblos, siempre en ámbitos democráticos, claro? Eso se hace haciendo pedagogía, es decir, lo que estamos haciendo aquí, explicando qué es una república, para qué sirve, cómo se perfecciona y demás. El sistema republicano en España, como bien han explicado los compañeros, ha sido desprestigiado sobre todo en los últimos tiempos por el régimen franquista, porque, claro, indudablemente la república en el 31 era igual a democracia y era igual a un mejor reparto de la riqueza, a más igualdad, más libertad, más políticas sociales, en fin, una vida más digna para el pueblo español.
Dado que Franco defendía los privilegios de la oligarquía, pues desprestigió siempre a la República, llamándole contubernio judeo-masónico, rojerío y cosas por el estilo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer pedagogía y explicar que existen tanto repúblicas democráticas como dictatoriales y monarquías democráticas y no democráticas, ¿no? Hoy en día, como decía, la diferenciación es distinta. Estoy de acuerdo con los compañeros en que nosotros tenemos que tratar de explicar que el sistema democrático tiene que perfeccionarse todos los días, es decir, cada día tenemos que intentar que haya una política social más profunda, que haya una vida más humana, que haya una libertad, una igualdad y una solidaridad más profunda. Cosas de las que estamos careciendo, me da la sensación, claro, ¿no? Desde el punto de vista del momento actual. Sergio, nos queda menos de un minutito. A la hora de enfrentarnos a explicarle a la población, bueno, la República no es necesariamente mala, a pesar de todo lo que usted ha oído en los últimos 40 o 50 años. ¿Cómo lo están trabajando, por ejemplo, desde la plataforma? Si se están haciendo algún tipo de foros abiertos para que la gente conozca un poquito cómo funciona o cómo funcionaría un sistema republicano. Pues tenemos algunos actos donde se intenta explicar. Se va a constituir un foro próximamente con la idea de llegar al máximo número de rincones explicando qué es la República e informando. Yo creo que la mejor vía es la información y la contrastación de ideas, el poner al lado a una persona que defienda este sistema, a otro que defienda una república y que con el libre intercambio de ideas e información, yo creo que eso es un método que hace resplandecer qué es lo que puede ser mejor, qué tiene más ventajas o más inconvenientes. Pues muy bien, si les parece lo dejamos aquí, es el momento de la publicidad y a la vuelta seguimos hablando si una república es posible o es viable en la España, en la Canarias del siglo XXI. Pues muy bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8. Permítanme recordarles nuestro correo electrónico, que en la primera parte obvié ese dato. Un correo electrónico ustedes pueden utilizar para hacernos llegar sus propuestas, sus sugerencias, sus quejas, lo que deseen. Ese correo electrónico no es otro que puntodencuentro@canal8tv.com. Esperamos, como digo, sus aportaciones para mejorar este programa dentro de lo que cabe. Seguimos hablando sobre esa realidad o esa quimera de la República en España o en Canarias en el siglo XXI. Y quería retomar el debate con nuestros invitados pidiéndoles a cada uno de ellos que explicara de una forma qué conceptos resultaron innovadores de esos dos cortos periodos de tiempo en los cuales España tuvo una república. Cualquiera de los tres, quien quiera iniciar el comentario. Bueno, a mí lo que más me interesa de la Primera República es la estructura federal. Y de la segunda, la explosión cultural y educativa que produjo, ¿no? Por ejemplo, por poner algunos ejemplos nada más, la alfabetización, la educación, la cultura, se llevó por todos los pueblos con dinero público del país, pues el teatro a través de la barraca de García Lorca, ¿no? Se crearon en muy cortísimo espacio de tiempo 7.000 escuelas, con sus correspondientes profesores, con sus correspondientes maestros. Esto es lo que yo destacaría de la... Eso es una fuerza transformadora de una sociedad. De las dos repúblicas, claro, ¿no? A la Segunda República se le llamó la República de Profesores, ¿no? Porque había muchos profesores, resulta lógico. Eso es lo que yo destacaría, ¿no? La Segunda República, sobre todo, fue una explosión cultural y educativa que trataba de llegar a todos, donde verdaderamente, como decía Ramón antes, todos los ciudadanos fuesen iguales, ¿no? Sergio. Sí, bueno, siendo profesor, lógicamente... Tenía Javier que esa importante labor, ¿no? De todas formas, es verdad que el progreso de la educación en la Segunda República fue explosivo. Se dignificó también los sueldos de maestro, que de antes era el dicho de pasas más hambre que un maestro de escuela, ¿no?
Yo también pondría, como por citar otro aspecto, el tema de la laicidad, ¿no?, en la Segunda República, es decir, la separación... Está muy de actualidad en la España actual también. Yo creo que sí, es decir, la separación de la Iglesia y de, digamos, la ideología religiosa al ámbito de lo privado, que es donde debe estar. Quiero decir, una persona puede tener los sentimientos que quiera, nadie está en contra de los sentimientos ni de la ideología que tenga. Ahora, no puede pretender que el Estado lo ponga en una situación dominante frente a otras creencias, ideologías, etc. Y el intento de crear un Estado realmente aconfesional y, bueno, y libre en ese sentido. Y por último, yo creo que también muy importante, la Segunda República fue el germen de donde nace la posibilidad de los distintos pueblos de España de ir desarrollándose, ¿no? Empezó con País Vasco y Cataluña, pero yo creo que, un poco entroncando con la tradición federal de la Primera República, yo creo que la República permite un mayor ejercicio de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Ramón, ya se han apuntado algunas cosas, laicismo, federalismo, ¿qué otras cosas destacarías tú como aportaciones de ambas repúblicas, aunque sea así de un modo muy somero? Pues compartiendo las que han dicho los compañeros, yo añadiría pues el sufragio universal, por primera vez votan las mujeres, es una gran innovación, la prohibición que había en el texto constitucional del recurso a la guerra como política exterior del Estado, era una constitución pacifista, más pacifista que la actual, y que además, cuidado, reivindicaba la soberanía exterior del Estado, o sea, que España tuviera una política propia, que precisamente una de las cosas que nos han vendido con la monarquía actual es el limitar nuestra soberanía exterior. Hay que recordar que a España no se le dio la opción, cuando ya entra la transición, de ser un Estado neutral, de que optáramos por la neutralidad, como se daba en otros Estados europeos, se nos forzó a entrar en la OTAN. Quiero decir, se nos dio ya se nos dio un paquete completo, ¿no?, de dónde teníamos que colocarnos, y luego ya reflexionaríamos sobre lo que eso significaba. Pero en ese sentido nuestra soberanía exterior ha estado limitada, y nuestra Constitución, por cierto, es una de las constituciones más permisivas, en el mal sentido del término, del mundo desarrollado, en el sentido de que permite adoptar tratados internacionales, tratados de los que cedemos soberanía, y la única manera de rescindirlos son las cláusulas de esos tratados. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, permite en cualquier momento rechazar cualquier tratado internacional que hayan suscrito al Senado o al Congreso de los Estados Unidos. Nosotros, una serie de sesiones de soberanía que las hacemos, solamente podemos recuperarlas en principio en función de lo que prescriben esos tratados, ¿no? Entonces nuestra Constitución actual, en ese aspecto, yo creo que renuncia a la soberanía exterior de España comparativamente con la que tenía la Constitución de la República en un grado mayor, paradójicamente, ¿no? Sí, porque bueno, aparte hubo también en términos económicos importantes reformas, que muchas de ellas no llegaron a, digamos, al éxito deseado por las circunstancias y porque a lo mejor no era el momento ni eran a lo mejor las personas que tenían que llevar a cabo aquellas reformas. Sergio, ¿querías apuntar algo sobre eso? No. Pensé que te referías al tema de que querías añadir algo en cuanto a reformas agrarias. Aunque al final hubo cierto desasosiego también entre la población de las zonas rurales, porque veía que los cambios prometidos, es una aportación que bueno, yo he podido sacar de la lectura de textos, los cambios prometidos al final tampoco eran tan inmediatos como la gente deseaba, ¿no? También es difícil, supongo. Hombre, yo creo que ahí el papel del bienio negro de la CEDA, y no solamente en el tema de la reforma agraria, sino también bueno, la explosión que ocurre en Asturias y bueno, en todo el país en el 34, es una muestra de desesperación ante ese frenazo de unos cambios que es que no hay que olvidar que España llevaba varios siglos de atraso con respecto a Europa, y cuando en el 31 se instaura la República, las ansias de la población son de cambio. Y al frenarlo se produce una impaciencia que deriva al final en disturbios. Sin embargo, toda la propaganda posterior a la Segunda República hablaba de, vinculaba a la República con fenómenos de revueltas, con el tema de, que si se quemaban iglesias, que si había cierto caos. Digamos que la propaganda ha hecho su trabajo en todos estos años, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, como decía antes, la República vino en un momento pésimo. En 1931 estábamos en plena crisis económica, una crisis terrible, y el pueblo quería reformas rápidas
Pero los gobiernos republicanos, sobre todo el primero y el segundo, no estaban por hacer esas reformas tan profundas, por lo menos las que necesitaba el país y las que esperaban los trabajadores y las capas populares. Las políticas eran muy tibias. Y luego, a partir del 36, cuando triunfa el Frente Popular, que es cuando había una voluntad más clara por parte de los políticos de hacer una política social más profunda, Franco da el golpe de Estado, con la ayuda, con el apoyo de Hitler y Mussolini, y a partir de ese momento se pierde prácticamente el primer año en reorganizar el Estado. Ahí, hasta que no llegó Juan Negrín al poder y se apoyó en el Partido Comunista de España, que era el partido que más claras tenía las ideas sobre lo que había que hacer. Había que reorganizar el gobierno central, había que crear un ejército regular con un mando centralizado y único, y una policía que guardara el orden, porque hay que ser sinceros, durante el primer año después del golpe de Estado, el Estado prácticamente desapareció y había mucha gente en la retaguardia haciendo todo tipo de desmanes, y se hacían tanto en el bando nacional como en el bando republicano. Eso es la historia. Ahora bien, digamos que ese desastre vino a raíz del golpe de Estado de Franco, porque lo que consiguió Franco con el golpe de Estado fue que el gobierno central estuviera totalmente disparatado, tratando de reorganizarse, de organizar un ejército y de organizar una policía. Quería preguntarles también por la imagen, digamos, que en España se tiene de la monarquía. Lo digo porque los medios de comunicación se esfuerzan y además en muchos resultados de encuestas que se pueden ir viendo a lo largo del tiempo están ahí los datos. Parece ser que, digamos, la monarquía ha sido revestida en España de un aire de como si fueran parte de la familia, o sea, ese aire, esa famosa frase del rey cercano, del rey bonachón, de la familia real campechano, exactamente ese era el término que estaba buscando. O sea, ¿ustedes creen que esa imagen que manejan los españoles como propia de la monarquía está vinculada más a un folclorismo, digamos, a la labor que ha hecho los medios de comunicación? ¿Cómo lo valoran? Cualquiera de los tres. Hombre, yo creo que el rey, el jefe del Estado actual, ha heredado un poco el blindaje antidemocrático del jefe del Estado anterior. Tampoco se le critica. Quiero decir, cuando, por ejemplo, los empresarios de Baleares le regalan un yate, a cualquier jefe de Estado de cualquier país vecino se le regala un yate y se arma un escándalo nacional. En el caso del rey Juan Carlos, seguramente algunas personas que nos están escuchando ahora se están enterando de algo que ocurrió hace muchos años. Entonces, el rey Juan Carlos ha estado blindado frente a la crítica. El rey Juan Carlos, yo digo que sus credenciales democráticas y su actitud democrática se la ha impuesto la demanda popular, la ciudadanía. De hecho, hay una carta muy interesante del año 76-77 en la que él le pide dinero, le pide 10 millones de dólares al Shah de Persia para Adolfo Suárez, para consolidar una democracia, una monarquía conservadora, en la que dice, bueno, el régimen que ha terminado, la dictadura que ha terminado, ha sido muy positiva para España, pero los tiempos han cambiado, ya no podemos seguir con esto, hay que crear, hay que fortalecer, y le pide ayuda, ¿no? Pero el rey nunca ha condenado el régimen franquista. Yo creo que eso es grave. Es grave porque estamos hablando de una de las dictaduras más represivas que ha habido en Europa. Estamos hablando, por ejemplo, para comparar con algo actual, si tomamos los datos actuales sobre Canarias, simplemente la represión franquista en Canarias, donde ni siquiera hubo guerra, estamos hablando de más de 2.000 personas asesinadas. 2.000 personas asesinadas en relación a la población de aquellos años en Canarias significa una tasa de asesinatos políticos por cada 100.000 habitantes superior a la tasa de asesinatos políticos por 100.000 habitantes del Chile de Pinochet. Y el Chile de Pinochet hoy es símbolo universal de horror, ¿no? Es símbolo incluso, bueno, quiero decir, ha sido perseguido en la aplicación de la justicia universal, ¿no? Entonces, nosotros no acabamos de entender, un poco por la amnesia histórica hasta que hemos vivido, ¿no?, hasta qué punto esa dictadura fue represiva, el atraso social que supuso, el atraso en la cultura democrática que supuso. El escándalo es que durante tantos años hayamos tenido aquí pues una avenida del General Franco. En Berlín no existe una avenida Adolfo Hitler. El otro día, vamos. Exactamente. En Italia no existe una avenida Benito Mussolini. Quiero decir, la cultura democrática europea es imposible que en el callejero europeo haya cosas como las que hay en el callejero español, o en el callejero de Canarias. Entonces, yo creo que nos hemos acostumbrado a convivir con elementos de la cultura autoritaria sin verlos. Y el rey, la monarquía representa eso.
Y lo representa pues por lo que digo, ¿no? Porque, por lo que decimos, ¿no? Porque es la sucesión de Franco, es la negación al pueblo español de elegir democráticamente la forma de Estado que quiere, y porque no se puede perder de vista, creo, nunca esto. Mientras exista una monarquía, se está negando el principio de que todos somos iguales. En el fondo, la monarquía comparte un principio similar al del racismo, y es la idea de que alguien, por un apellido, por una característica física, por una característica la que sea, es distinto de los demás y tiene derecho a algo por lo que se coloca por encima de los demás. En la ONU se dio una vez el debate sobre si la nobleza, los nobles, los condes, toda esta gente, ¿no? Toda esta historia, si eso realmente no era algo rechazable incluso legalmente, porque en el fondo es algo equiparable al racismo. Es la pretensión de yo por el color de mi piel soy superior a ti, yo por mi apellido soy superior a ti. Las ideas aristocráticas, las ideas monárquicas... La famosa sangre azul. Claro, es que la monarquía, por el hecho de existir, está inculcando incultura democrática o cultura autoritaria, si lo preferimos así. Y si luego añadimos a esto que nuestra familia real es una familia que se ha enriquecido, tiene el chalet fastuoso del príncipe, ¿no? Que es un ejemplo de despilfarro de recursos públicos frente a los estados que tienen la jefatura del Estado, pues un presidente o una presidenta de la República, con un cierto sentido de la austeridad. Entonces yo creo que esto es un mal ejemplo para el país. Y luego además es un sistema que encima promociona el machismo, porque las hijas del rey, si el orden de sucesión fuera la primogenitura, lo lógico sería que fuera una de sus hijas, y sin embargo tiene prioridad el varón, aunque en este tema de luego no quiero entrar porque simplemente me parece que discriminar de una manera o de otra no es lo que a uno le interesa, efectivamente, claro, ¿no? Sergio, sobre esa imagen que tiene, digamos, la monarquía en España, bueno, por lo que arrojan los datos de las encuestas, ¿sobre qué perciben los españoles de esa monarquía casi folclórica, si se me permite el término? Bueno, pues lo que reflejan los medios de comunicación, unos medios de comunicación que presentan unas caras, no presentan otras, se oculta de forma sistemática determinadas informaciones que de desarrollarse a lo mejor implicaban a la corona en una serie de escándalos. Yo, por ejemplo, Prado y Colón de Carvajal era el íntimo amigo del rey y estuvo implicado en el caso Quío. Entonces, pues no se investigó nada más ahí. Y tantas otras cosas que ha habido, ¿no? Decía Ramón antes acerca del regalarle un yate por parte de unos empresarios. Diría yo la ocultación que hace poco Esquerra Republicana de Cataluña ha llevado al Parlamento de Estrasburgo de cómo se gasta el dinero que va a la Casa Real, ¿no? Esa partida. Esa asignación que una asignación opaca completamente. Bueno, sencillamente una tergiversación sistemática. Pues la gente tiene la opinión de la ventana, como en la caverna de... ¿no? Como en el mito de la caverna, pues que se les da. No pueden tener otra porque es que no tienen elementos de juicio para tener ninguna otra. Ahora, en el momento en que desaparezca el velo de ocultación, yo creo que probablemente mucha gente se va a sorprender de dónde ha estado viviendo. Javier, sobre esa imagen de la monarquía actual en España. Bueno, en términos comparativos es que este señor heredó todos los poderes de Franco y los ha cedido por la presión popular, como dice Ramón. Y claro, a la vista de esa encuesta de la que yo hablé al principio, pues los republicanos somos minoría, ¿no? Y luego hay un porcentaje bastante alto de gente que no sabe, que no contesta, y otro porcentaje similar de gente que es monárquica, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de España, los españoles han sido monárquicos, ¿no? Han sido monárquicos. Hemos tenido una monarquía, bueno, impresentable, ¿no? Desde Fernando VII hasta Isabel II y Alfonso XIII, pues qué les voy a contar, ¿no? Un auténtico desastre. Ahora este señor, como decía, ha heredado los poderes de la dictadura y los ha entregado al pueblo español. Ahora, indudablemente, esto no es una república donde todos somos iguales y donde la jefatura del Estado también es selectiva, ¿no? Aquí tenemos una monarquía hereditaria y habrá un rey por varón y ahí tendrán que hacer, los propios monárquicos tendrán que hacer una reforma de la Constitución para
que esté acorde con la propia Constitución, porque hay una contradicción ahí. Por un lado se dice en el artículo 14 que todos somos iguales ante la ley, pero dicen que unos son más iguales que otros, ¿no? En realidad, si es un príncipe el heredero, ahí hay una discriminación por razón de sexo. Y Sergio, quería aprovechar para preguntarte, ¿tenemos claro o crees que tenemos claro la sociedad española, los poderes que realmente tiene el rey en la sociedad española actual? O sea, porque parece que no tiene ninguno, ¿no? Desde, digamos, de una visión desde fuera, de mero espectador, parece que no tiene gran capacidad de tomar decisiones, ¿no? Hombre, el rey, así como punta de lanza, es el jefe de las Fuerzas Armadas. El rey es irresponsable jurídicamente, quiero decir, haga lo que haga, no responde de ello. A su vez, las Fuerzas Armadas son las encargadas de mantener la unidad de la patria. Todo esto puesto en conjunto... Si vamos enganchando los conceptos. Claro, si se van enganchando, bueno, un rey campechano y que no necesite usar el poder duro, pues bueno, puede no molestar demasiado, pero como llegue un día un rey, y eso no lo vamos a elegir nosotros, sino que va a venir por vía parental, ¿no? De forma aleatoria, pues es un poco inquietante, ¿no? Aparte, tiene el poder de sancionar las leyes. Quiero decir, es un personaje que en condiciones normales pues quizás no desentona, pero ante un determinado momento de crispación o de enfrentamiento tiene la capacidad de echar un cerrojo muy importante y de servir de freno a lo que pudiera ser sencillamente determinadas reivindicaciones, avances sociales. Depende un poco cómo se le antoje y la correlación de fuerzas, ¿no? Ramón, quería preguntarte por qué dentro del amplio espectro político español, los partidos políticos, los grandes partidos políticos, los que tienen, digamos, representación estatal, no tienen, la mayor parte de ellos en su agenda, nada que ver ni nada que decir sobre la República. ¿Qué motivos crees que hay para ello? Bueno, vamos a ver una cosa. Antes en el año 75, 76, un partido como el PSOE era partidario de un referéndum sobre la forma de Estado, igual que lo era el antecesor de Izquierda Unida, el Partido Comunista, que ahora está dentro de Izquierda Unida. Todos estos partidos que luchaban por la democracia o que defendían la democracia en España planteaban que tenía que haber un referéndum sobre la forma de Estado y además defendían nuestros antecesores que la forma de Estado debía ser la República. Realmente, esto ya sería una historia un poco más larga, pero realmente la financiación exterior de, sobre todo el PSOE, también el papel que jugó Carrillo, pero la financiación exterior lo que hizo fue que en determinado momento se olvidaran de la reivindicación del referéndum sobre la forma de Estado, se aceptó la monarquía como condición para obtener un cierto nivel de democracia y se aceptaron muchas más cosas, o sea, realmente se aceptó que íbamos a tener un régimen conservador. Y esto es una idea en la que yo creo que no tenemos lo suficientemente claro. Y se nos dio una ley electoral, por ejemplo, Óscar Alzaga, que fue diputado del Partido Popular y fue uno de los expertos que redactó la ley electoral, y la ley electoral actual del Estado viene de una ley predemocrática del 77, y en esa ley, la UCD de entonces encargó una ley con la que pudieran sacar con el 34-36% de los votos una mayoría absoluta. Y fue una ley hecha a la carta, según Óscar Alzaga. A medida prácticamente, como claro, un traje. de manera que se beneficiara siempre a la formación mayoritaria de derechas. En segundo lugar, al otro gran partido se quería construir un sistema bipartidista. Y luego se quería castigar a la izquierda con programa de izquierda. Hay que recordar que los países con mayor desarrollo social en Europa, tipo Suecia, etcétera, el mayor desarrollo social se ha dado precisamente por un pacto entre las distintas izquierdas, un partido de corte socialdemócrata junto con un partido comunista, un partido agrario, que han permitido el mayor desarrollo social. Y son partidos con leyes electorales muy proporcionales. Los sistemas con leyes mayoritarias, los que van castigando la proporcionalidad como el español, favorecen las fuerzas conservadoras, las fuerzas partidarias de no repartir la riqueza, de no crear un estado del bienestar, que es lo que nos pasa en España, que tenemos un atraso social único en Europa. Y por ejemplo, yo represento una formación, a Izquierda Unida, que si repasamos todas las elecciones que ha habido desde la primera hasta hoy, hasta la última, nos encontramos con una cosa muy curiosa, y es que si nos hubieran dado tantos diputados como votos nos han dado, nos habrían dado 130 diputados más, sumando todas las legislaturas de los que hemos tenido. Y de hecho, en la última legislatura, en las últimas elecciones, nosotros tuvimos
2 diputados y cada uno nos costó casi medio millón de votos. A los demás les costó 60.000. Si al PSOE les hubiera costado un diputado tanto como a Izquierda Unida, en vez de 169, habría tenido 23. Y el PP habría tenido 21. Y el único partido que habría sacado representación, aparte de Izquierda Unida, habría sido CiU con 1. Los demás ninguno. Pero si al PP le hubieran dado 21 diputados con los votos que tuvo, o al PSOE 23 con los votos que tuvo, y a todos los demás le hubieran dado una representación como esa, estarían montando una bronca de narices, hablando de estafa y de fraude. Y esto es un fraude legal, que está ahí, y por cotidiano, y porque quienes somos los perjudicados por ese fraude tenemos una posibilidad de expresión limitada, pues se desconoce. Pero la finalidad de ese fraude no es inocente, ha sido precisamente la de mantener a España con un gasto social que es el 20% del Producto Bruto frente al 27% que hay en Europa, con unas condiciones laborales peores, con unas condiciones de todo tipo mucho más atrasadas. Y ese es el gran atraso que tenemos y lo que desconoce buena parte de la ciudadanía. Y también lo que se refleja en momentos como la crisis, ¿no? Porque la crisis, mientras en el año 2008 13 países europeos que sufren la crisis crean empleo, Alemania, que entra en recesión antes que España, crea empleo, ¿por qué España es el campeón en crear desempleo y el campeón en atraso social? Es por esas políticas conservadoras específicas de nuestro país y que tienen que ver con todo lo que estamos diciendo, con esta monarquía, este sistema electoral, las limitaciones democráticas, las limitaciones económicas, el bipartidismo biderechista que se nos ha impuesto y que apenas tenemos posibilidad de explicarlo, ¿no? Javier, respecto a por qué está fuera de la agenda el tema de la República, la mayor parte de los partidos políticos, ¿coincides con las apreciaciones hechas por Ramón o se te ocurre alguna otra sin duda, cuestión? el sistema electoral penaliza primero al Partido Comunista de España, después a Izquierda Unida de una manera brutal. Y efectivamente Adolfo Suárez se hizo un traje a su medida, aunque después a quien le ha quedado perfectamente es a Felipe González y a Rodríguez Zapatero, ¿no? Pero efectivamente eso es así. ¿Por qué está fuera de la agenda? Porque hubo un pacto en la transición, efectivamente, para callarse, como hubo un pacto, por ejemplo, para que las asociaciones de vecinos y todo el movimiento ciudadano que existía tan vivo en el tardofranquismo no hiciera sombra a los grandes sindicatos y a los grandes partidos, ¿no? Eso yo creo que lo estamos pagando y lo pagaremos, lo seguiremos pagando en los próximos años porque el movimiento ciudadano se ha apagado muchísimo, ¿no? Pero claro, el ataque fue brutal. Está fuera de la agenda porque los partidos, por ejemplo, actualmente lo que piensan es, bueno, ¿qué es lo que quita el sueño al español de hoy? Lo que quita el sueño al español hoy es la crisis económica, el paro y cómo llegar a fin de mes. Esto más bien es una discusión bastante académica y tal, que le puede interesar a profesores, pero no al currante que tiene que hacer encaje de bolillos para llegar a fin de mes. Bueno, pero hoy hemos demostrado aquí fehacientemente que la República, el debate sobre la República o la monarquía no es un debate puramente académico, sino que tiene un contenido social profundísimo. Sergio, sobre por qué no existen, digamos, partidos republicanos expresamente o por qué muchos de los partidos, digamos, no asumen esa reivindicación, ¿por qué está fuera de la agenda? Bueno, hilando con lo que decían mis compañeros, existió un entramado para preservar todas aquellas grandes fortunas que se crearon con Franco, y la clave de ese entramado es la monarquía. Toda la corrupción urbanística que ha azotado infinidad de municipios, creo que no hay que ser demasiado listo para hilar que donde empieza el desarrollismo es con Franco, con unos alcaldes que, por cierto, luego pasan a ser muchos de UCD y luego del PSOE en función un poco de las circunstancias, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí hay una continuidad y los grandes partidos forman parte de ese pacto de silencio, de ese entramado y desde luego les va bien. Entonces, como decíamos antes en la tertulia previa, si el invento funciona, no lo toques, ¿no? Entonces les funciona. Quería preguntarles también por la aportación, además creo que importante, en el último periodo republicano, sobre todo de los canarios. ¿Qué aportó en aquella época, digamos, Canarias? Porque aportó no solamente importantes gestores, sino también
una clase social que se movió mucho a la sombra de lo que fue la Segunda República en este caso. El papel de Canarias en la Segunda República, ¿cómo lo valoran cada uno de ustedes por el conocimiento que puedan tener acerca de los personajes y las circunstancias de aquella época? Sergio, por ejemplo. Bueno, desde Negrín, que fue el personaje quizás más significativo, ¿no? El abanderado, que Negrín era un intelectual de primera línea, era el sucesor al frente de los trabajos de Ramón y Cajal, y como opción política deja su carrera científica y universitaria y se dedica y entra de lleno en la lucha política y en el trabajo político. Tenerife concretamente es uno de los sitios, el Puerto de la Cruz, una de las primeras ciudades donde se nombra un alcalde republicano. Quiero decir, eran unas islas muy diferentes, ¿no? Eran unas islas muy diferentes, yo creo, a lo que quedaron después. De todas formas, apuntando a lo que decía Ramón antes, aquí la caza fue terrorífica, sin haber ningún tipo de guerra. Aquí el exterminio fue implacable y sin posibilidad de escapatoria, prácticamente, ¿no? Javier, brevemente te pido, nos quedan menos de un minuto, el programa ha pasado volando, pero aportaciones, digamos, canarias que se pudieran destacar en ese periodo republicano. Bueno, desgraciadamente se puede decir que fue aquí donde comenzó la sublevación de los generales que puso fin a... se reunían en las raíces, en Tenerife, ¿no? Desgraciadamente el periodo republicano en Canarias fue muy breve y después del golpe de Estado lo único que hubo aquí fue represión. No hubo posibilidad de lucha porque esto no era ningún cinturón obrero donde los obreros podían asaltar algún arsenal para armarse. Aquí no había nada, lo único que había era defenderse un poco, que fue lo que intentaron Eduardo Suárez Morales y Fernando Gea en Gran Canaria y tal, la gente de la isleta, pero en fin, eran resistencias muy pequeñas, pequeñas y muy focalizadas. Muy focalizadas porque aquí no había posibilidad, el golpe de Estado aplastó inmediatamente cualquier posibilidad. Ramón, estamos prácticamente fuera de tiempo, pero si quieres hacer alguna aportación al respecto. Nos quedamos con una especie de síndrome de Estocolmo colectivo, porque habiendo padecido esa represión, el síndrome de Estocolmo es el amor al verdugo, pues somos una de las provincias con más símbolos franquistas hasta el otro día, ¿no? Entonces, contrasentido, evidentemente. Sí. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes sus aportaciones y esta hora de su tiempo que nos han brindado, y también agradecemos su presencia al otro lado de la pantalla. Por supuesto, les esperamos aquí la semana que viene, como saben, en Punto de Encuentro en Canal 8. Buenas noches y muchas gracias.